Álvaro, platicamos, te recordarás y recordarán a ustedes que conversamos en algún momento con Tatiana Cloutier esta misma semana. El martes. Y ella mencionó a una persona muy rápidamente, donde nos metimos y vimos algunos gráficos que él mismo había posteado, Carlos Augusto Jiménez, investigador de la neointeracción social, así está identificado. Platicamos con él, platicamos con Tatiana, estuvimos juntos revisando algunos de los gráficos y dijimos, pues sería muy interesante poderlo invitar. Sí, sobre todo también porque Carlos Augusto Jiménez es experto en estudiar, pues, el manejo de las redes sociales en nuestro país, y de manera particular lo que Tatiana Cloutier exponía es que ha documentado, ha acreditado cómo se pueden fabricar campañas a favor y sobre todo en contra de alguien. Y pues le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, a Carlos Augusto Jiménez. Y pues bienvenido, Carlos, a los periodistas. Buenas tardes. Hola, Álvaro, Alejandro, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. La materia es muy amplia. Por supuesto, lo que usted analiza, Carlos, es muy, muy amplio. Y pues a mí me gustaría no irme a las generalidades, porque va a ser casi entrarle a toda la materia a la que usted se dedica, sino hacerle un par de preguntas que son clave para complementar lo que decía Tatiana Cloutier aquí en Los Periodistas hace apenas un par de días. Y mi pregunta es, ella habla de la existencia de redes que se parecen mucho a las redes que actuaron en la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en la campaña anterior. Ella dice, esas redes están intactas y es posible identificarlas en las redes sociales operando. ¿Usted las ve? ¿Usted cree que esas redes que organizan campañas de guerra sucia siguen operando contra Andrés Manuel López Obrador? Sí, recordemos que las redes sociales tuvieron un gran impacto, ¿no? Ha ido evolucionando, y yo tengo la siguiente hipótesis. A partir de los movimientos red que recordaremos se dieron en países árabes, en España con los acampados, incluso en Wall Street con el movimiento Occupy Wall Street, y otros países, en Brasil, en Argentina, en México con el Yo Soy 132, eso fue alrededor 2011-2012. Mi hipótesis es que a partir de ahí los grandes medios hegemónicos que controlan en alguna medida la opinión pública, pues se dieron a la tarea de construir una maquinaria, un sistema para poder a través de las redes sociales ahí influir en la población. Hay un crecimiento exponencial de sitios de sátira, sitios de memes, específicamente en el caso del presidente López Obrador, contra él y todo lo que tenga relación con el movimiento de la Cuarta Transformación y el partido Morena. Esto en los últimos años yo lo he estado midiendo y le he denominado a esta campaña, a esta máquina de manipulación de la opinión pública como una guerra de trending topics o trends fair, porque en realidad estamos ante un sistema muy voluminoso de cuentas que continuamente no solamente digamos que atacan, sino que son capaces de construir tendencias. Ustedes sabrán lo que es difícil que un tópico o un tema se convierta en tendencia. Es decir, tiene que haber cierta interacción entre las personas, entre los usuarios, para que las plataformas, en este caso como Twitter, detecten que es un tema relevante en un momento dado
y lo ubique como una tendencia. Bueno, esta máquina de noticias falsas, de rumores y desinformación en contra de la Cuarta Transformación lo ha logrado continuamente a partir de pues prácticamente todo lo que lleva el sexenio del gobierno del presidente López Obrador. Ese por un lado. Y por otro, bueno, esta tesis que yo invoco de, bueno, los medios intentan, digamos, dominar ahora las redes porque han visto el poder que tienen las sociedades, debido a que pueden generar autoorganización de movimientos que inciden o han incidido en la vida pública y política de muchos países. Recordemos que incluso el caso emblemático de estudio para los movimientos red es Islandia, donde incluso se creó una wikiconstitución. A través de las redes sociales, los mismos ciudadanos crearon su nueva constitución y pues lograron derrocar un gobierno que los había llevado a una crisis financiera en el 2008. Entonces, todos estos cambios han sido posibles. Yo he trazado desde el 2006 hasta la fecha. En el 2006, recordarán ustedes, en la primera campaña del presidente, pues eran los blogs. Y había un boom de blogs, ¿no? Algunos sobreviven o se han transformado en otras cosas. Por ejemplo, el Sendero del Peje, recordarán ustedes, pues ahora es SDP Noticias, ¿no? Y luego después en el 2012 tuvimos los Peñabots, que intentaron en aquella ocasión, digamos, de alguna manera poder manipular la opinión pública, pero al final pues fue el dinero, ¿no? El caso Monex evidenció que no fueron las redes, sino el dinero lo que al final llevó al triunfo Enrique Peña Nieto. En el 2014, para seguir en esa línea, se da el movimiento de Ayotzinapa. Y es ahí, yo marco ese punto de quiebre, donde la sociedad mexicana se autoorganiza, dejando a un lado incluso partidos políticos de izquierda y movimientos que ya tenían muchos años, se autoorganiza y se expresa multitudinariamente en diversas ciudades de México y de todo el mundo a través de las redes sociales. Y el 2018 pues irrumpe de nuevo esta maquinaria construida, como bien lo ha narrado Tatiana, desde los sótanos del poder mediático, ¿no? Ahí está, ella lo ha denunciado muy, muy claro, en que Krause y toda la maquinaria propagandística en contra del presidente López Obrador, ¿no? De verdad, es abrumable la cantidad de tweets, de cuentas que todos los días están intentando crear dos narrativas. La primera es el gobierno no sirve, es decir, hay que cambiarlo. Se acuerdan que Frena en sus inicios decía que renuncie, que renuncie, que renuncie. Y la segunda es que todos los movimientos o todos los políticos de la 4T son corruptos, ¿no? Con ahora Mexicanos contra la Corrupción, que dicho sea de paso, pues no vieron la corrupción que se estaba gestando en el Estado de México, ¿no? Entonces, ese es el nivel de ellos, ¿no? Estar ahí tratando de crear, y esta maquinaria existe. Obviamente, lo tengo que decir, las cuentas cambian, porque continuamente pues se han emitido algunas denuncias de algunos trolls, de algunas cuentas bot, y se han tumbado algunas, pero créanme que es como una hidra, ¿no? Cortas una y salen 100 cuentas más. Entonces, comparando, yo he hecho bastantes mapeos. La interacción a favor del presidente en contra del presidente, digamos que es de 10-1. Y eso pues no es la realidad social que nosotros vemos. O sea, nosotros vemos que el movimiento de la Cuarta Transformación, que el partido Morena gana elecciones y gana elecciones, ¿no? Digo, si fuese realmente un malestar social el que se está viendo en las redes, pues eso sin ninguna duda impactaría en los procesos electorales. Ahora, finalmente también uno debe ver como parte de la deliberación democrática que exista pues una intensidad en las redes sociales. En el caso específico de Twitter, por ejemplo, hay, digamos que muchas opiniones que se manifiestan, que se expresan. ¿Qué es lo grave? Que haya fábricas de bots, es decir,
que no son personas, que son finalmente una fabricación, y sobre todo, ¿quiénes con nombre y con apellidos se puede identificar que son los que financian o los que operan estas estrategias de guerra sucia? ¿Es posible? ¿Los has identificado, Carlos Augusto? Sí, mira, es muy difícil, digamos, rastrear físicamente. Recordemos que las redes de telecomunicaciones, pues tienen sus diversas, digámoslo así, capas. El rastreo físico, pues es la capa física, donde se puede monitorear IPs y todo grandes conceptos de las telecomunicaciones, pero lo que sí se identifica son los, digamos, personajes, lo que Tatiana, la escuché en esa entrevista, ella ubica como los nodos, yo le digo los supernodos, ¿no? Hubo una ocasión en que, no recuerdo ahorita el nombre, pero era de seguridad pública en la mañanera, que ubicó los supernodos, digamos, que propagaban algún tipo de desinformación o rumores, ¿no? Entre ellos estaba el hijo de Felipe Calderón, ¿sí? Y había una cuenta muy activa en aquellos años, estoy hablando 2018, 2019, Tumbaburros, ¿no? Creo que ahora no está, sí, no está ahorita en las redes, quizás está con otro nombre, pero ya no se le ve físicamente, digamos ahí, incluso en la pandemia iba y yo recuerdo un video donde sacaba patas que había entregado el gobierno federal para atender la pandemia del COVID pues se burlaban, ¿no? Del material que era deficiente, etcétera, ¿no? O sea, todas estas estrategias de continua emisión de noticias falsas, pues al final, como lo vuelvo a repetir, no han incidido en el ánimo social, digámoslo así, porque pues ahora vemos ese video que hizo esta persona fue en Tamaulipas, y ahora Tamaulipas pues gana el doctor Américo Villarreal, que es de Morena, ¿no? Entonces, finalmente... Pero independientemente de que incida o no, perdón, Carlos Augusto Jiménez, por la interrupción, independientemente de que incida o no en el ánimo de la sociedad, inclusive solamente para circunscribirlo en Twitter, ¿quiénes son los que operan, los que financian estas guerras sucias que tienen, por supuesto, que un financiamiento detrás? No es un individuo ocioso que lo está haciendo, salvo que así sea. Exactamente, no, es como decía al principio, es una maquinaria construida. Obviamente esta máquina fake news, vamos a llamarle así, pues cuesta mucho dinero, ¿no? No es posible pensar que, a diferencia de los movimientos red, que eso también tenemos que, digamos, situarlo, contrastarlo, los movimientos red no generan patrones de actividades. Y, por ejemplo, en el caso de las redes de ataque en contra de López Obrador, pues siempre son los mismos actores. Digo, es nada más de poder echar una vista a todos los mapas que he realizado, y pues siempre están ahí toda la playa del prianismo, ¿no? Vamos a decirle así. Esos, digamos, son los representantes políticos. Y pues el financiamiento, pues sí se necesitaría una investigación, digamos, pues más a fondo, de tipo pues ya judicial, a poder establecer, como te digo, este rastreo físico y poder ubicar de dónde salen estas granjas de ataque, porque no solamente es ataque a un gobierno, lo quiero decir muy claro, sino es un ataque con un odio exacerbado, ¿sí? Que, bueno, si bien en lo general no incide en el ánimo social, pero hay ciertas
áreas de México, especialmente en la Ciudad de México, donde yo he detectado algunas zonas, que es por ejemplo, la delegación Benito Juárez, es la delegación a nivel o zona o demarcación territorial política donde más se utiliza Twitter, por ejemplo. Entonces, ahí pues arrasó el PAN. Entonces, en algunas zonas, en estas islas, digamos, donde habitan tuiteros con un odio extremo, pues sí, están ahí, digamos, recibiendo continuamente este contenido de noticias falsas y propagando odio, pues sí, ahí sí ha incidido, ¿no? Y otras zonas, por ejemplo, el Bajío, en Puebla, digamos, toda esta zona del conservadurismo que ustedes bien conocen, se representa y se defiende en Twitter. Y ahora, la otra parte, Twitter, pues, en realidad, digamos, si nosotros lo comparamos con otras redes, es la red que menos se utiliza en México. ¿Sí? La red más utilizada por los mexicanos pues, sigue siendo Facebook, ¿sí? Y WhatsApp como plataforma de interacción o de comunicación de noticias también. Carlos, me regreso a su argumentación anterior. Cuando usted habla que hay una sobrerepresentación, digamos, de la derecha en Twitter, por ejemplo, que no refleja lo que sucede en la realidad afuera. Es decir, Twitter no gana elecciones ni representa las tendencias electorales en México, por ejemplo, ¿no? Que sería una manera de definir lo que está pasando allá adentro, de acuerdo con lo que usted planteaba, que era, pues, pareciera, si uno se mete, yo digo que es la peor red, la más tóxica. Yo batallo mucho con Twitter porque no me molesta de verdad, porque hay una sobrerepresentación de un pensamiento hiperconservador. El problema no son los que dan la cara. El problema son los que administran las granjas, por un lado, los que son los nodos, y los que llamas, Carlos, o lo llama Carlos, supernodos. Y el problema es, digamos, los que se ocultan y generan un daño porque son pagados y porque manipulan. Y pongo un ejemplo que a lo mejor le va a servir como materia de análisis, ya que usted lo sacó. El último momento de, ¿cómo se llama de tumbaburros, Carlos, no sé qué, León o Leal dice, voy a dar el nombre porque es importante. Jesús Rendón se llama. El último momento brillante de tumbaburros es cuando él realmente se desenmascara. Recordemos que hay un foro de Vox. Él dice que es plan de Dios se va a triunfar porque es un plan de Dios frenar la marea progresista. Entonces ya la gente se da cuenta de qué se trata este personaje. Es un rabioso de ultraderecha. Y el personaje básicamente desaparece de la vida pública, Carlos. Por eso yo insisto, lo preocupante no es quién da la cara, sino los que están detrás manipulando opinión pública y que se convierten en esa nube que tiene tomada, por ejemplo, la red social Twitter. Es correcto. Y bueno, pues ahí está retomando esta rabia inaudita de la derecha mexicana y a nivel mundial, ¿no? No nos engañemos, es una característica de ellos. Pues está el movimiento Frena, ¿no? Con Gilberto Lozano, este movimiento iracundo que continuamente y también, pues ya digamos, perdió, digamos, no sé si se fracturó o nunca hubo una unión o nunca lograron unirse con otros sectores de ultraderecha mexicana, pero lo que es cierto es que ha perdido, digamos, difusión. Pero cuando estuvo en su momento, recordarán ustedes el campamento que hicieron también falso en el Zócalo. No solamente inundaron el Zócalo de tiendas de campaña vacías, sino miles de hashtags. Les decía, yo estaba rastreando esto desde hace años.
miles de hashtags inundaban la red, ¿no? Con mensajes de un odio inaudito, ¿sí? En contra no solamente del presidente, que él lo toma, digamos, como algo que es el costo político, sino contra todos aquellos que lo apoyen o que se atrevan a defender, ¿no?, a la Cuarta Transformación. Es este impulso del odio en contra de alguien y infundir temor para que las personas, digamos, pues ya no escriban en Twitter, como lo bien lo acabas de decir, Alejandro, pues ya te causa, digamos, no sé si hastío escribir algo, porque inmediatamente te empiezan a llover los trolls y el hate, ¿no? Entonces, pues eso es lo que realmente buscan ellos, anular la conversación real para poder ellos manipular las tendencias. La otra tesis que yo tengo es que entre más tendencias ellos logren colocar, pues van a poder vender esta, digamos, esta imagen de que en México hay un rechazo social a la Cuarta Transformación, porque pues en la tesis, me imagino de ellos, están diciendo, pues miren, la gente, así como sucedió en los movimientos Red del 2011-12, pues ahora se manifiesta en México y continuamente se están emitiendo tendencias en contra del gobierno del presidente. Entonces, yo creo que ellos no han cambiado su estrategia, esta difusión de fake news. Obviamente alguien las está pagando porque muy atinadamente Tatiana Cloutier develó la Operación Berlín. Y yo creo que solamente cambiaron las cuentas o crearon nuevas cuentas, como le digo, para ellos no es nada difícil, porque estructuralmente y dinámicamente se parecen las redes. O sea, es muy poco probable que movimientos red orgánicos sociales, yo estudié diversos movimientos red en diversos países, tienen ciertas similitudes, pero estas son calcas, digámoslo así. Por ejemplo, Lores de Mola saca una noticia e inmediatamente le inundan 5,000 retweets en menos de una hora. Eso es, digamos, y así continuamente. O sea, no, estas cuentas automatizadas o semiautomatizadas no les importa. Todo tweet que venga de estos, como decían, caretas de la oposición a través disfrazada de medios de comunicación, pues son apoyadas por estas cuentas o granjas trolls bot. Entonces, generan las mismas estructuras y las mismas dinámicas. Yo por ahí vi que Alejandro puso una gráfica de estas curvas, unas líneas curveadas, por ahí en un tweet que hice. Estas líneas curveadas realmente es la dinámica de un tweet cuando se le van sumando los retweets, y si vemos son idénticas. O sea, es muy poco probable que eso suceda. Es casi, es como decir, es el rastro de una máquina, exactamente esa. Lo que vemos ahí es por ejemplo, la línea superior es un tweet que fue apoyado alrededor de 3,000 retweets, o sea, por 3,000 usuarios diferentes, por lo menos cada 2-3 segundos. Y se forman estas curvas. Abajo, hacia la derecha de esa gráfica, vemos que hay como un sistema caótico. Esas cuentas sí son orgánicas, es decir, sí hay una parte orgánica de rechazo en contra del gobierno, lo sabemos, es aproximadamente un 20-25%, pero lo que gana pues son lo automatizado. Entonces, finalmente las tendencias son apoyadas por estas máquinas de fabricación tanto de tendencias y propagación de fake news. Una última pregunta de mi parte, Carlos Augusto. La elección del próximo año será cruenta en términos de la operación de ¿cómo denominarlos? De guerreros de la guerra sucia, de la difusión de mentiras falsas con base en los robots.
Sin duda, Álvaro, yo creo que incluso me atrevería a pronosticar, se va a recrudecer, lo platicaban muy bien con Tatiana, por los conceptos de las nuevas tecnologías, ¿no? Esta nueva forma de hacer o propagar falsedades que se llama deepfake, es decir, la construcción de audio y video de gente haciendo cosas que pues, realmente no hicieron. Va a ser muy, digamos, eso ya está pasando en Estados Unidos y en Europa, y no tarda en hacer su arribo y para mal en la próxima contienda electoral presidencial en nuestro país. Vamos a ver audios, a lo mejor manipulados, videos de personas haciendo cosas que pues no estaban o no lo hicieron realmente. Y bueno, también ha evolucionado estas redes trollbots, porque pues ya también, digamos, hay bots muy avanzados que se denominan cyborgs, que son capaces, ¿sí?, de establecer conversación. Hasta ahorita solamente las cuentas bots que yo he visto en México en mayor medida solamente se dedican a apoyar, es decir, a dar retweets masivos y no generan conversación más allá de ese apoyo. Bueno, lo que viene y lo que se está viendo en otras partes, en otras redes también, es que estas cuentas son capaces de establecer conversación, es decir, se van a pelear con las personas o con otros bots, y esto pues realmente va a ser muy perjudicial para la conversación real. Por ejemplo, ahí estamos viendo estas redes, cómo se difunden. Ahí está Mario Dico 50, que es Mario Di Constanzo, Guacamayan Leaks, que ya sabemos que fue un show, está Pedro Ferriz, y arriba hay otros trolls muy conocidos también y recurrentemente que continuamente esparcen, y vean cómo en muy poco tiempo, esto es en tiempos de media hora, se llenan estos clústeres, es decir, cada clúster son alrededor de 2,000, 3,000 cuentas, ¿sí? Entonces, wow, ellos no generan conversaciones, es lo del centro, ¿sí? Lo del centro, digamos, es cuando las personas empiezan a conversar o empiezan a debatir. Ellos no generan eso, ellos generan montón, cantidad, y de esa manera pues logran, digamos, establecer trending topics. Bueno, lo que vamos a ver ahora, además de este montón, es la creación de clústeres de conversación que puedan originar, digamos, pues que la conversación social se enturbie, la conversación social real. Y eso, pues, va en perjuicio, ¿no? Como lo decían ustedes, pues del debate que en toda democracia debe existir. Es decir, no es que uno pretenda que se instaure un pensamiento, una ideología única, sino pues se debata no desde lo anónimo, sino cara a cara, y que se presenten, claro, los argumentos y que esté todo esto de manera transparente. ¿Por qué se exponen en lo anónimo? Porque de esa manera pueden amenazar y pueden propagar odio y pueden propagar, claro, noticias falsas. Carlos, pues muy interesante la conversación, y pues si tú no lo permites vamos a estar muy en contacto, porque el siguiente año va a ser materia de análisis, lo que viene va a ser materia de mucho análisis especializado justamente en esto. Y por hoy, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. No, es un gusto y a la orden. Gracias. Gracias, Carlos Augusto.